A partir de este momento, los invitamos a sentir Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Buen día, Carlos. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Bien, lindo día, 21 de marzo ya. Lindo día. Ya estamos a 21. 21. Uno espera que pasen los días y a ver si se arreglan los problemas, pero los problemas se complican, se diversifican. Y se van sumando. Se van complicando los intereses, ¿no? Y las pasiones. Exacto. Estaba leyendo el otro día que parece que el actual Sapiens no es consecuencia de la hominización que se creía. Parece que otra especie compitió con el Sapiens Sapiens. ¿Ah, sí? Sí, se están descubriendo homínidos nuevos. El hombre se preocupa mucho por de dónde vino, ¿no? Y no se preocupa demasiado para dónde va, porque los antecedentes son siempre levantando murallas para defenderse de otros hombres. Acá hicieron el ejido para defenderse de los indios, invadieron la tierra de los indios y después hicieron murallas para protegerse de los indios, no de la fiel. Vamos a ver, en el cercano oriente la situación, Carlos, sigue complicándose. Sí. Lamentablemente sí. Sí, incluso tiroteos en la frontera de Siria y Líbano entre libaneses y sirios, porque el Hezbolá fue un aliado de los chiitas, de los alawitas. La gente no entiende mucho, en general, las poblaciones que conforman las ciudades y las culturas, no entienden mucho el lío que hay en el Líbano y en los países árabes, mismo en Israel. Fíjate que ahora Netanyahu largó de vuelta la guerra, la guerra no, la extinción del exterminio del pueblo palestino. Esa es la realidad. Mata mujeres, niños, ancianos, destruyen las infraestructuras, generando un odio artificial, porque la gente quiere defender al pueblo judío, pero no sabe que está defendiendo. Todavía se está por esclarecer cómo entraron los palestinos al sur de Israel, cómo fue la canción. Y en Siria hay matanzas espantosas del nuevo régimen que armó una constitución nueva contra los antiguos alawitas. El lobo es la fiera que... El hombre es lobo del hombre. Es espantoso. La verdad que la situación de Ucrania es espeluznante. Está generando... Es tremenda. Se trata de adivinar qué es lo que está moviendo el acuerdo de Trump con Putin, porque es un acuerdo entre ellos. Vamos a ver cómo se dilucida, cómo se expande las soluciones, porque el alto el fuego que plantea, parece que Trump y Putin estuvieron 2 horas hablando por teléfono y no solucionaron nada. Bueno, aparentemente Putin exigió muchas salidas y exigencias nuevas para poner un fin relativo de 30 días al alto el fuego sobre determinadas zonas de la economía ucraniana, ¿no? Sí. Incluso cree que las conversaciones telefónicas fueron un éxito para el Kremlin. Yo tengo un análisis de Steven Rosenberg, editor para la Rusia de la BBC. A jugar por algunos titulares de la prensa en Rusia, Moscú cree que la conversación telefónica que sostuviera este martes los presidentes Putin y Trump
fue un éxito, sin duda para el Kremlin. Putin y Trump acordaron colaborar en la resolución del conflicto de Ucrania, se decía el diario Izvestia. Una llamada Putin-Trump de una duración récord, señalaba Komsomolskaya Pravda, el sitio web del periódico Añade. Tal como están las cosas, Rusia ha logrado una victoria diplomática. ¿Por qué algunos en Rusia proclaman victoria? Probablemente porque al final Putin no había sido presionado para hacer concesiones importantes a Ucrania ni a Estados Unidos. Al contrario, había rechazado en la práctica la idea del presidente Trump de un alto el fuego inmediato e incondicional de 30 días. En lugar de presionar a Moscú con la amenaza de sanciones y penalizaciones aún más severas para que Rusia se adhiriera a su plan de gobierno, estadounidense reaccionó elogiando al líder del Kremlin. Tuvimos una excelente llamada, declaró Trump a Fox News. Felicito al presidente Putin por todo lo que hizo hoy en esta llamada para acercar a su país a un acuerdo de paz definitivo, declaró Steve Witkoff. Moscú no solo no aceptó un alto el fuego incondicional, sino que el presidente Putin estableció sus propias condiciones previas para la paz. Estas incluyen el fin de la ayuda militar occidental a Kiev y del intercambio de inteligencia con los ucranianos, así como el cese de la movilización en Ucrania. Estas condiciones se consideran ampliamente como una forma de asegurar la capitulación de Ucrania. Es difícil imaginar que quiera hacer algo así, pero podría Moscú persuadir finalmente a la administración Trump de que tales condiciones son aceptables, y de ser así, obligaría a Washington a Ucrania a aceptarlas. Putin le ha dado a Trump lo suficiente para que proclame algún progreso en la paz con Ucrania. El presidente ruso le ha dado al mandatario estadounidense apenas lo suficiente para proclamar algún progreso en la paz con Ucrania sin que parezca que es manipulado por el Kremlin. Trump puede destacar la promesa de Putin de frenar los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania durante 30 días. Si llegara realmente a suceder, le traería un poco de alivio a los civiles. Sin embargo, este acerca completo el condicional cese el fuego que Estados Unidos quería de Rusia. Las versiones de ambos países sugieren que nada ha cambiado. Rusia reitera que quiere la paz, pero en lugar de detener sus drones y silenciar sus armas, está objetando sobre pequeñeces en torno a cómo no cesa el fuego. Yo creo que todo es relativo, Carlos. Por supuesto que sí, Pedro. Lamentable, todo depende de la parte económica, ¿no? Y territorial. Claro, la guerra es económica. Uh-huh. La guerra es económica. Pero hay una parte que está tratando de ayudar a resolver el problema, que es Europa. Y no sé si Europa va a quedar fuera de juego de todo esto. No olvidemos que Francia tiene energía nuclear, Inglaterra tiene energía nuclear, Alemania está trabajando en reagruparse y rearmarse, Suecia tiene energía, los países nórdicos son potencias y son amantes de la libertad, porque todo esto juega entre la libertad y el despotismo. Son posiciones que unos empujan hacia la libertad y otros empujan hacia la dictadura. Y el hombre busca su libertad. El hombre tranza, pero al final se revela. ¿Cómo va a pasar en países que están amordazados? No tengas dudas. No sé cuál es el tiempo de reflexión. Eso lo marca la historia. El calvinismo duró mucho tiempo en Suiza, pero hoy Suiza es uno de los ejemplos de democracia del mundo. Ginebra hasta obligaba a Calvino a vestirse a la gente de negro y a dormir sobre bancos de madera, a sufrir, no a disfrutar. Yo tengo esperanza de que se reagrupen los europeos y pesen en estas negociaciones. Además, Trump no da mucha confianza ni seguridad, nada, ¿no, Carlos? No, en este momento perdió toda la credibilidad, ¿no? Había arrancado con fuerza y parecía que iba bien orientado, pero cuando empezó con todo ese tipo de imperialismo viejo, caduco, de querer tomar su próximo estado y tomar Groenlandia, y bueno,
se le ocurrió todas esas cosas, Panamá, diversificó tanto su pensamiento que creo que eso le hizo mucho daño a su personalidad. Y a su credibilidad. Por supuesto. Porque con el cercano Oriente va y viene. Ahora dice que él no dijo que Palestina, que Gaza no esté poblada por palestinos. Dice que dijo otra cosa. Quiere decir que va y viene. Claro. Además, dentro del propio Norteamérica, de Estados Unidos, se mueven fuerzas democráticas. Fue un ejemplo porque si bien la Revolución Francesa fue un ejemplo de democracia y de libertad, los fundamentos de la democracia la estableció la Constitución norteamericana con Thomas Paine. Fue un ejemplo para América Latina. Artigas tomó las instituciones del año 13 de ideas de Thomas Paine, de la Constitución norteamericana. Vamos a no olvidarnos de la parte buena de las cosas malas. Yo tengo esperanza que sin seguir destruyendo las culturas se abra una línea de paz para Ucrania y la situación con Rusia, ¿no? Vamos a ver, los acontecimientos van cambiando a cada rato. Por otro lado, Trump también le dio carta blanca a Netanyahu. Sí, sale y habla lo que quiere, Netanyahu. Sí, pero recordar lo que nosotros insistimos en la audición. Incluso yo me encontré con un periodista judío el otro día en el almuerzo de ADM que tú no pudiste ir, y me decía que nos escucha, que está de acuerdo con las cosas que decimos y que no tiene ninguna duda que el pueblo judío va a ser el que va a abrir las puertas de la paz con Palestina. Tenemos un cable acá. El régimen de Tel Aviv ha vuelto a mostrar su sed de sangre, a romper tregua y lanzar una ofensiva despiadada sobre la franja de Gaza. En solo unas horas, los bombardeos indiscriminados de la ocupación han dejado al menos 400 mártires palestinos y más de 650 heridos, muchos en estado crítico según el Ministerio de Salud de Gaza. Las fuerzas de ocupación han atacado hogares en Rafah, al este de Gaza, y el campo de refugiados de Nuseirat, dejando barrios enteros en ruinas. También han bombardeado la localidad de Al-Fudhan en Khan Yunis, mientras la artillería sionista intensifica su fuego sobre el sur. Las calles de Gaza están desiertas, solo se escucha el estruendo de los ataques y el rugido de los aviones de guerra. El terror se ha apoderado de la población, que no tiene dónde refugiarse ante la implacable maquinaria de muerte israelí. Entre los asesinados se encuentra el general Mahmoud Abu Wafar, viceministro del Interior en Gaza, abatido en un bombardeo sobre la ciudad. Mientras tanto, la ocupación ha ordenado la evacuación de barrios enteros. Yo creo que Netanyahu está mal de la cabeza. No va a poder exterminar al pueblo. Los alemanes no pudieron exterminar al pueblo judío con toda la tecnología de guerra que tenían y las potencias que estaban a favor, porque no olvidemos que Italia y Japón estuvieron acordes, y en algún momento Rusia, la Unión Soviética, con los alemanes. La oficina de medios del gobierno en Gaza denunció que Israel está violando abiertamente los acuerdos internacionales y perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. Mientras UNICEF denuncia ataques a campamentos de desplazados, el Ministerio de Educación de Gaza anunció la suspensión de clases en todas las escuelas. Atacan niños, mujeres, infraestructura discriminadamente, todo. No les permiten entrar alimentos, no les permiten entrar agua, no les permite entrar gasolina, los hospitales están hechos pelota, no hay electricidad. Es un asesinato premeditado con el apoyo de Trump, porque Israel está contando con el apoyo de Trump para todo esto. Con el apoyo de todos, Pedro, porque en definitiva ninguno dice el parate, ninguno interviene y todos observamos esa masacre enorme que se está haciendo, y unos buscando excusas por qué lo hacen y otros simplemente con el silencio otorgan. Y es así, lamentablemente todos son culpables. Hay temor, Carlos. Los pueblos le tienen temor a Israel, le tienen temor a los apoyos económicos de las internas judías en los países. La gente tiene miedo de decir, esto es espantoso. Perfecto, pero entonces hay que hablar claro, es lógico.
Hay que esperar el tiempo de maduración de las cosas. Los palestinos cometieron un error, los Hamas estos cometieron un error imperdonable, aprovechando que les dejaron las puertas abiertas de una parte de la frontera con Israel, hicieron una masacre generada, porque eso fue generado. Cuando pare esto se va a saber. Le abrieron la puerta del fondo para que entrara el lobo y invadiera el gallinero para matar a todos los lobos. Ya es mucho esto. Bueno, y el Líbano tiene problemas en la frontera con Siria. Hubieron muertos de varios lados, porque muchos refugiados alauitas se pasaron para el lado libanés. Las persecuciones del régimen de facto sirio impone una constitución temporal. El régimen de facto en Siria, encabezado por Ahmad al-Shara, firmó el 13 de marzo una constitución temporal, Carlos, buscando consolidar su control sobre el país después de perpetrar masacres sectarias en las provincias de Tartus, Latakia, Homs y Hama. Ya tiene antecedentes. Antes los alauitas masacraban a los sunitas. Ahora los sunitas masacran a los alauitas. El fin justifica los medios, es de loco. La firma de este documento que otorga a Shara plenos poderes ejecutivos, incluyendo la capacidad de declarar estado de emergencia a su discreción, llega apenas días después de que fuerzas extremistas compuestas por extranjeros y vinculadas al gobierno asesinaron brutalmente a más de 1.000 civiles sirios de la comunidad. El tema es complejo. El régimen está amparado por Turquía, con la esperanza que resuelva el problema de los kurdos de Turquistán. Los kurdos es una nación que está esparcida entre Turquía, Siria, Irak, Irán, dispersados por algunas zonas, manteniendo sus costumbres culturales históricas. Se habla de entre 20 y 40 millones de kurdos. Han desarrollado esta escritura propia. Y este hombre, de alguna forma, va a posibilitar poner una provincia kurda en la zona de Siria. Es lo que pactó con Erdogan. Erdogan ahora está atacando al opositor, que es un alcalde de Turquía, lo está acorralando para eliminarlo. Tiene problemas, Erdogan tiene problemas de delirio de grandeza, quiere ser califa. Quiere decir que la región está complicada, Carlos. Claro que sí. La llamada Constitución Provisional fue firmada con las manos manchadas de sangre. La semana pasada, bandas armadas rotuladas como fuerzas gubernamentales del régimen de Sahara y respaldadas por Turquía llevaron a cabo una brutal campaña de exterminio contra civiles sirios de la comunidad alauita en Tartus, Latakia, Homs y Hama, con cifras registradas de casi 1.500 asesinados y cálculos de hasta 4.000 víctimas reales, mientras elementos gubernamentales estaban trabajando para deshacerse de los cuerpos, enterrándolos mediante el uso de fosas comunes o incluso incinerándolos. En cuanto a Estados Unidos, sorprendió a los observadores internacionales en este episodio con una declaración oficial de su secretario de Estado, Marco Rubio, coincidente con la postura rusa, en la que empezó su condena a los terroristas islamistas radicales, incluidos los yihadistas extranjeros, que asesinaron a personas en el oeste de Siria en los últimos días, y empezó su apoyo a las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristianas, drusa, alauita y kurda. El problema es que los regímenes comunistas dan manija a los grupos políticos en las sociedades y después cuando precisan intervención se van a baraja. Ah, sí, es típico. Los dejan solos. Rusia le dio asilo político a Bashar al-Assad, pero después que consiguió la base en Tartus, ahora negoció el mantener la base en el Atlántico y se retiró de la influencia en Siria. Dejó solo a los grupos que se respaldaron en ellos. El comunismo es así, Carlos. Sí, sí. Se van a cuidar sus intereses. Bueno, antes de ir al corte, quisiera saludar a Raquel Kuay, Carlos. Ajá. La operaron, tuvo una intervención interesante. Yo la tuve hace unos años
de traumatología, así que creo que está en pronta recuperación. Bueno, un saludo grande entonces, pronta recuperación. Sí, así puede subir la escalera del club. Vamos al corte entonces. Vamos al corte. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al Parque Acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Cañón flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tasende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tasende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tasende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Bueno, claro, el gabinete de libanés aprobará un mecanismo para agilizar el nombramiento de altos funcionarios en organismos reguladores y entidades estatales, en un intento por avanzar en las reformas exigidas por actores internacionales. El gabinete libanés planea dar luz verde a un nuevo mecanismo para la selección y designación de miembros en organismos reguladores y directorios estatales, así como para cubrir vacantes en puestos claves de la administración pública. Según informó la agencia liberal libanesa, el proceso implicaría la postulación de candidatos a través del Consejo de la Función Pública, que publicará anuncios detallando las posiciones disponibles y sus requisitos. Una comisión especial
encabezada por el ministro de la Reforma Administrativa y con el apoyo de expertos, evaluará la solicitud, entrevistará a los candidatos elegibles y presentará los nombres seleccionados al gabinete para ser aprobados. Entre el nombramiento prioritario se encuentra la autoridad reguladora de la electricidad, la aviación civil, el sector de las telecomunicaciones, la seguridad alimentaria, la Junta de Concentración Pública, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción y la Autoridad de Inversiones, entre otros. La iniciativa busca enviar un mensaje claro de que el gobierno libanés avanza en las reformas exigidas por actores árabes internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que ha condicionado su apoyo financiero a la implementación de medidas de transparencia y eficiencia en la administración estatal. Además de todo el movimiento del gabinete, trabaja en un plan de reestructuración del sector público, incluida una revisión de salarios, eliminación de puestos obsoletos y la creación de nuevos cargos orientados a la digitalización y modernización del Estado. Hay una vieja teoría económica sobre el Leviatán. El Leviatán era un monstruo que se comía a los marinos en el océano Atlántico. Y se habla de el Leviatán es un monstruo que se va comiendo al Estado. A medida que avanza la burocratización, el Estado empieza a crecer de manera importante y se devora a sus propios hijos. Crece y al final la burocracia no la resiste ningún Estado. Vamos al segundo corte, Carlos. Segundo corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al parque acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tasende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tasende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tasende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681.
cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Bueno, parece que el mundo árabe no está muy de acuerdo con las posiciones. Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como el secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, se reunieron en Doha, Qatar, para coordinar sus posiciones sobre las causas palestinas, haciendo foco en la propuesta árabe de reconstrucción de Gaza. La reunión se produce tras el respaldo de los estados árabes al plan de reconstrucción de Egipto para la franja y las recientes conversaciones en el Cairo, donde Hamas reafirmó su compromiso con un acuerdo de gobernanza para Gaza. Los funcionarios debatieron mecanismos para promover y movilizar fondos para la reconstrucción de la franja de Gaza, cuyo costo se estima, Carlos, en $53.000 millones. Esto ocurre mientras Egipto se prepara para una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Gaza conjunta con las Naciones Unidas y la Autoridad Palestina provista para abril. En el marco de las conversaciones de alto nivel en Doha, los ministros de Asuntos Exteriores árabes y el secretario general de la Comunidad Europea de la OLP se reunieron con el enviado especial de Estados Unidos, Stephen Witkoff. Los funcionarios presentaron un plan de reconstrucción y acordaron continuar la coordinación con Washington sobre el tema. Los ministros enfatizaron la importancia de establecer un alto el fuego en la franja de Gaza y los territorios ocupados, negociación de prisioneros. Los Estados árabes han intensificado sus esfuerzos diplomáticos en busca de una alternativa al plan presentado a principios de febrero por parte del presidente Donald Trump para Gaza, cuyo objetivo era apoderarse del territorio y expulsar por la fuerza a sus residentes. Sin embargo, en un cambio de postura significativo, tan recientemente dio marcha atrás en su postura, declarando a la prensa que nadie será expulsado de Gaza, insistiendo en que nadie está obligado a retirarse de la franja. El presidente añadió que se están realizando serios esfuerzos en cooperación con la ocupación israelí para resolver la crisis de Gaza. Esta declaración supone un claro retroceso respecto a su propuesta anterior de expulsar a los palestinos de Gaza y convertir el territorio en lo que describió como la ribera del Oriente Medio. Bueno, me parece que las cosas no van a mantenerse de esta forma, Carlos. Pensamos que no, y ojalá que no, ¿no? Alguien tiene que dar el brazo a torcer. En el fondo, lamentablemente, todos sabemos en qué va a terminar, ¿no? En un recorte de territorio de los palestinos, indudablemente colocarlos en un lugar donde no molesten, y esa va a ser la solución. Los muertos se enterraron y a otra cosa. De repente se repartirá el territorio entre Israel y parte de Estados Unidos, y ahí quedarán. ¿Te parece? Ojalá surcan otras soluciones, ¿no? Pero por ahora no veo el afloje por donde puede venir, si no es entregando territorios. Porque vamos al origen de cómo comienza todo esto, es si realmente Israel está dispuesta a aceptar que hay un Estado independiente, que son dos Estados independientes, pero Israel no quiere reconocer. Así como se reconoció Israel, ¿por qué no se reconoce a Palestina? Y sabemos cómo han sido usurpados todos esos territorios desde el inicio, desde el 47, en que ha quedado todo lo que era el territorio de Palestina. Y esa es la base de la discusión. Yo creo que se cometieron muchos errores en el devenir de la historia, ¿no?
Ni los árabes fueron tan inteligentes, ni los judíos tampoco, ni los israelíes. Los tiempos son los tiempos. Es muy difícil llevar a la línea del tiempo hacia atrás. Claro. Es muy difícil hacerlo en las personas. Yo el otro día hablaba con alguien sobre la línea del tiempo y a veces la gente no lo hace. Se le generan fobias por problemas menores que ahora en la situación actual están con situaciones intelectuales de poder modificarlos y no lo hacen. Siguen agarrados al pasado, a la fobia esa que les produce un trauma. Pero es muy difícil medir la línea del tiempo del mundo, de la historia de los hombres, en línea recta. Es muy difícil. Yo pienso, en el fondo, a pesar de la situación de crisis, soy optimista. Yo creo que la lucha de Netanyahu se va a acabar, porque va a haber un momento que la fragilidad de la posición de la posición de exterminio por segura secular no va a andar. En Israel la gente debe querer vivir en paz. Ya empezaron a sonar las sirenas de vuelta en Tel Aviv, en Jerusalén, porque la guerra es para todos. Si bien la matanza que ha hecho Israel con los palestinos ha sido espantosa y mayor, y la destrucción ha sido mayor, también hay bajas en el ejército israelí y en la población israelí, y la incertidumbre de vivir como loco. Además, muchas veces estas movidas traen otras consecuencias. En el caso de Ucrania, Europa se está movilizando. Y yo confío en las reservas morales, intelectuales y científicas de Europa. Europa ha sido un granero intelectual impresionante de la humanidad y ha pasado guerras espantosas entre galos, entre romanos, entre griegos, entre persas, entre medos, entre todos. Vienen peleando desde el fondo de la historia. Desde que el hombre descubrió el alargue, yo me acuerdo en 2001 Odisea del espacio, cuando el mono agarró el pedazo de hueso y se dio cuenta del alargue que le generaba frente a otro mono, ahí desarrolló la capacidad de ir modificando las cosas. Creó un arma de guerra y un arma de defensa. Primero contra el otro hombre y después contra los animales. Siempre estuvo buscando espacios. El hombre cuando hacía los palafitos, cuando elevaba las casas del suelo para no ser invadido por las piedras, cuando iba al medio del río a hacer la casa para protegerse también de las piedras, de otros hombres. Después fue levantando murallas, otros hombres las bajaron. Las famosas murallas de Babilonia también fueron derribadas. Las murallas de Troya fueron derribadas. El hombre construye murallas para defenderse del otro hombre y al final el otro la derriba. Yo pienso que, primero, la interna israelí va a estallar. Este hombre va a ser condenado por la justicia y después va a ser condenado por asesinato. Y eso va a traer la posibilidad de que el pueblo palestino y el pueblo israelí convivan. ¿Cómo? No hablé. Que convivan, Carlos. Claro que sí. El mundo árabe se separa de las posiciones de Donald Trump con claridad. Se reúnen, se juntan y se reúnen. Están amenazando a Irán con invadirlo porque quieren destruirle el cargo de la energía atómica, el enriquecimiento del uranio. Claro. Pero hay un acuerdo nuclear entre Rusia, China e Irán que se puede cumplir. Hay que tener cuidado, no es fácil pegarle al perro y que el perro no te ataque. Por supuesto. Pero como vos decís, seamos optimistas, ¿no? Y claro, Carlos, también ves contradicciones en el medio del Uruguay. Hay autoridades de gobierno que dicen una cosa y hay autoridades de gobierno que dicen otra. Sí. Hay autoridades de la oposición que dicen una cosa y hay autoridades de la oposición que dicen otra. Así es la vida. Así es la vida. Solo la realidad es perfecta, como decía Spinoza. Me parece que tenemos que ser optimistas. Y acá en el Uruguay, ¿cómo la ves, Carlos? Y acá, bueno, se va llevando, ¿no? Con distintos chisporroteos de un lado del otro. Creo que este año se va a ir en eso. Discusiones, ten la culpa vos, ¿no? La tuviste vos y así pasándose estados de cuenta, ¿no? Que de nada nos sirve a nosotros, al contrario.
Pero creo que son las reglas de juego y todos los gobiernos lo hicieron y lo siguen haciendo estos, así que es tomarlo y bueno, y ver qué pasa, no aflojar. Sí, los datos de Producto Bruto dio que aumentaron a 3.4, ¿no? Claro. La inflación la siguen deteniendo. Sí, los lineamientos mayores se siguen manteniendo. Tan mal se ve que no estaba la cosa. Sí, pero los pueblos leen, Carlos. Debe haber razones importantes por las cuales la gente eligió a Orsi. Lógico. Me parece que la gente lee, la gente tiene esa capacidad y decodifica, ¿no? Cierto. Vamos a ver, bueno, me parece que el almuerzo de ADM el otro día estuvo muy bueno. Muy bueno. Sí, fue la gente del club, nos acompañó. Vamos a ver si empezamos las reuniones de marzo. Si Dios quiere, cómo no. Hay que ver cómo están las cosas. Fijaron una nueva operativa para lo que queda del año y seguir para adelante con los temas, ¿no? No hay otra. Bueno, nos vamos, Carlos. Nos vamos, Pedro, con un pensamiento. ¿Te parece que dice así? No desistas. Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, cuando ofrezcas tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír acá teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda ya planteadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que tenías. Y no es dable a tu ignorancia, figúrense, cuesta cercano puede estar el bien que alientas y que pagas tan lejano. Duplica tu lucha, pues aunque tengas que sufrir, cuando todo esté para más debemos resistir. Abrazo, Pedro, buen domingo para todos. Buen domingo. Que pase bien. Hasta aquí compartimos Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.